a la audiencia y a cada uno de los oyentes que se conectaron de distintos puntos del planeta para coincidir en esta jornada tan especial en un contexto tan particular. Soy Constanza Soler, soy comunicadora especializada en temas ambientales y en desarrollo sostenible y voy a estar acompañándolos en este recorrido histórico para las Américas. A continuación, también es importante recordarles que van a tener como una funcionalidad de Zoom la posibilidad de elegir su idioma para lo que les resulte más acorde. Dicho eso, en el marco del Día de la Tierra y dentro de lo que es la programación oficial de la tercera cumbre del Acuerdo de Escazú, Stop Ecocidio tiene el placer y el agrado de darles la bienvenida a este evento titulado Estrategias Jurídicas Comparadas en la Protección de la Naturaleza, el Territorio y sus Defensores. A lo largo de esta hora y media compartiremos experiencias, estrategias útiles e innovadoras, como también buenas prácticas jurídicas para enriquecer el debate en torno a la implementación del Acuerdo de Escazú, un acuerdo cuyo espíritu es nada más y nada menos que velar por los llamados derechos de acceso, acceso a la información, acceso a la participación y acceso a la justicia en asuntos ambientales. A través de la presentación de casos y del recorrido protagónico de nuestros exponentes, buscaremos identificar las mejores prácticas y lecciones que pueden ser aplicadas en un contexto de urgencia como el que atraviesa nuestra madre tierra. En esta crisis global sin precedentes, resulta realmente decisivo que podamos desarrollar estrategias legales efectivas para hacer frente a las múltiples amenazas que afectan a nuestros ecosistemas y a las comunidades que dependemos de ellas. Es imperioso que reconozcamos en la naturaleza un sujeto de derechos a proteger. Es hora de que asumamos la responsabilidad de proteger nuestro planeta y de garantizar un futuro sostenible para las generaciones venideras. Finalmente, y antes de arrancar ya con las presentaciones y las exposiciones, quiero agradecer muy profundamente a Stop Ecocidio por invitarme a moderar este espacio tan urgente como necesario. Y a propósito de la referencia a Stop Ecocidio, la fundadora, una de las cofundadoras y directora ejecutiva de la organización, Yoyo Meta, ha querido estar presente junto a nosotros, compartiendo su mirada, su reflexión y su camino a lo largo de todos estos años en precisamente la protección de la naturaleza, del territorio y de sus defensores. Voy a pedirle al equipo técnico, a Robin, que por favor nos comparta el video que con tanto cariño y respeto nos ha grabado Yoyo. Distinguidos delegados, académicos y público en general, gracias por asistir a este evento. A pesar de un amplio y creciente cuerpo de leyes ambientales en todo el mundo, seguimos siendo testigos de la destrucción de hábitats, la pérdida de especies y la exacerbación del calentamiento global a un ritmo devastador. En gran parte, esto se debe a una antigua cuestión cultural, desarrollada durante siglos en el pensamiento occidental, que ha llegado a dominar el sistema económico global. La cuestión de que nos hemos separado del mundo natural que nos sustenta. Este sistema no percibe la necesidad de equilibrio, de reciprocidad y de responsabilidad con respecto al mundo vivo que nos rodea. Hemos llegado a tratar la naturaleza como un banco infinito de recursos, una postura que sabemos que es ilógica, pero que ya se ha convertido en nuestro enfoque predeterminado. ¿Cuál es la relevancia del derecho penal aquí? El derecho penal define las cosas que consideramos inaceptables, las cosas que consideramos peligrosas. El derecho penal es un derecho protector. Es lo que nos da seguridad y tiene una fuerza moral que va más allá de la propia normativa. Por lo tanto, calificar como crímenes a los peores daños ambientales ayuda a cambiar nuestra mentalidad cultural y a trazar nuevas líneas morales, de modo que podemos comprender mejor la gravedad de esos daños.
La industria y los gobiernos necesitan una nueva ley para poner de relieve los límites exteriores de lo que es seguro es aceptable hacer. Convertir el ecocidio en un crimen constituye un fuerte complemento protector dentro del marco de los derechos humanos y de los derechos de la naturaleza, al proporcionar un elemento disuasorio aplicable a las acciones más destructivas que violan esos derechos. También proporciona una función de redefinición para los defensores del medio ambiente, a quienes a menudo se les describe como delincuentes, ya que cuando la criminalidad se aplica a la actividad destructiva, queda claro su verdadero papel como protectores. En la actualidad, hay una voluntad política para establecer un crimen internacional de ecocidio. Decenas de gobiernos ya están trabajando con la definición internacional propuesta por el panel de expertos independientes. En el último año se han anunciado o presentado propuestas de leyes de ecocidio en varios países, entre ellos Brasil y México. Chile ha incluido elementos del ecocidio en su normativa de delitos económicos y la Unión Europea acaba de tipificar como delito conductas comparables al ecocidio. Lo que estamos viendo es una dirección legislativa clara, apoyada por una amplia gama de partes interesadas a nivel internacional, desde grupos de jóvenes hasta líderes indígenas y religiosos e incluso redes de inversores. Junto con los derechos a la naturaleza, los derechos humanos recientemente reconocidos y el creciente número de litigios en torno a los daños a la naturaleza y al clima, el crimen de ecocidio tiene un papel clave y fundamental que desempeñar, como estoy seguro quedará claro en el evento de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Así escuchamos a Yoyo Meta. Gracias por tu mensaje y por seguir siendo una fuente de inspiración para todos y todas. Dicho eso, y escuchándola ya a Yoyo, quiero darle la voz a quienes han protagonizado experiencias únicas en la defensa de nuestra naturaleza, del territorio y de sus defensores. Antes de presentar a nuestro primer orador, quiero recordarles la importancia de ser respetuosos y cuidadosos con el reloj, a fin de poder cumplir con los horarios establecidos en una jornada que está cargada de actividades en el marco de la tercera cumbre por el Acuerdo de Escazú y también para respetar el espacio y el tiempo de cada orador. En ese sentido, quiero recordarles también que tendrán 10 minutos cada uno de los oradores para poder presentar su caso, compartirlo, y luego en una segunda instancia tendremos la posibilidad de ampliar y de profundizar la experiencia de acuerdo a las diversas preguntas, dudas, comentarios que nuestra audiencia nos vaya dejando también en otra funcionalidad que tiene Zoom de poder dejar la pregunta. Así que estén atentos a poder participar en el chat, a poder ir escuchando atentamente las exposiciones y volcarnos las dudas y las preguntas que les vayan surgiendo en este recorrido. Dicho eso, ahora sí, quiero presentarles a nuestro primer orador, a Arecio Valiente López. Él es profesor de la Universidad de Panamá, es director ejecutivo del Centro de Asistencia Legal Popular, presidente de la Unión Nacional de Abogados y Abogadas Indígenas de Panamá, vicepresidente del Instituto de Derecho Agrario, Ambiental e Indígena y miembro del equipo legal del Congreso General GUNA, Gobierno Autónomo del Pueblo GUNA. El profesor Arecio compartirá su experiencia y las estrategias jurídicas desarrolladas en el caso presentado por él mismo en 2023, junto a otros juristas y ambientalistas, en contra del contrato minero suscrito por el gobierno panameño y una empresa minera canadiense que amenazaba con la destrucción de extensas zonas ricas en biodiversidad, algunas de ellas declaradas áreas protegidas. Ahora sí, bienvenido, profesor Arecio, el micrófono es todo suyo. Gracias, buen día a todas y a todos. Primeramente pido excusa que no puede estar todo el tiempo de la actividad, ya que
tenemos una actividad, un lamentable fallecimiento de un colega de la Facultad de Derecho. Hoy ocupo el cargo del director del Centro de Investigación Jurídica de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá. Así que pido excusa porque tengo que salir antes de la terminación de la actividad. Esa experiencia que vamos a narrar, una experiencia reciente del año pasado, pero los antecedentes tienen su época en la época del 90, cuando Panamá firma una concesión minera con una empresa canadiense en el 97 a través de un contrato ley. Y este caso llegó la primera parte a la Corte y declaró inconstitucional ese contrato ley hace 6 años, más o menos, 6 años. A razón de eso, nuevamente comienza la negociación para supuestamente subsanar esa decisión que declaró inconstitucional la concesión minera, de un contrato ley, ¿no? Ya que no cumplió con los parámetros constitucionales que establece sobre sobre las concesiones. Así que este fue la primera parte. Después hubo una propuesta de la concesión, de nuevamente un contrato minero, de la concesión, que comenzó hace 2 años con el gobierno actual, pero la crisis empezó el año pasado en tema minero, sobre todo cuando se presenta el contrato ley a la Asamblea. Crisis que duró casi 2 meses de paralización de Panamá, donde se presenta un contrato ley a la Asamblea, donde participaron diferentes organizaciones, inclusive la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá. Creo que fue la única Facultad de Derecho que presenta sus observaciones a través de diferentes grupos estudiantiles, inclusive profesores de Derecho. Este proyecto ley, contrato ley, regresó al Ejecutivo con una recomendación de parte de la Asamblea. Nuestra Constitución establece, cuando es un contrato ley minero, la Asamblea tiene 2 opciones: aprobar o rechazar, pero no puede recomendar al Ejecutivo nada o solicitar que cambie algunas cláusulas. Pero no fue así. Cuando regresó nuevamente, vino con algunas reformas. Por lo tanto, tenía que entrar nuevamente con un proyecto de ley nuevo. ¿Ya? Esta consulta de nuevo proyecto de ley de contrato minero duró como 2 días. ¿Ya? Y fue aprobado a tambor atiende, como dicen, rápidamente, sin cumplir con el procedimiento que establece ya el Acuerdo de Escazú y la Constitución Nacional. Panamá fue uno de los primeros países que ratifica el Acuerdo de Escazú en 2022. Es ley de la República del 2022. A razón de eso, hubo movilización. Panamá ha tenido hechos históricos en su vida republicana. Yo creo que el año pasado se marcó ese hecho histórico para la nueva generación después de la invasión del 89, ese hecho histórico de agosto, septiembre, agosto, septiembre, octubre, noviembre, sobre todo, marcó ese hecho histórico para esa juventud que nacieron, que crecieron después de la invasión del 80. Fueron los jóvenes que fueron a la calle. Se llamó esta juventud, estos jóvenes, sal de la red. Es decir, jóvenes que solamente chatean,
que no van a ninguna marcha, sino jóvenes. Así que se llamó así. No había líderes, sino jóvenes que salieron. Y eso, tanto Rodrigo, que estuvo ahí en ese momento cuando estuvimos realizando una actividad en Panamá, se dio cuenta, ¿ya? Que no pudimos realizar la actividad presencial, sino tuvimos que realizar por vía, también por vía de internet, nuestra actividad. Así que ese hecho histórico marcó la nueva era del derecho ambiental, sobre todo de la participación ciudadana. ¿Por qué le digo eso? A pesar que nuestra constitución fueron las primeras constituciones que incluyó el tema de la participación ciudadana en tema ambiental, porque sabemos que la Declaración de Estocolmo fue del 72, Panamá fue la primera constitución que incluye en su constitución el tema de declaración en el 83. Pero también sabemos todos esos avances que ha habido a nivel constitucional y legal. Panamá no era muy, en el tema de la jurisprudencia de los fallos, no era muy de avance. A pesar de que tenemos esa constitución a partir del 83, los mismos artículos que se incluyó en el 83 son los mismos artículos que falló en base o en el tema de la inconstitucionalidad, ¿no? Sí, no ha habido cambio a nivel constitucional, pero a nivel de la jurisprudencia ha habido cambio de la mentalidad de los magistrados, ¿ya? Lo que nos trae a plantear de que los avances legislativos, inclusive el acuerdo de Escazú, por lo menos ha sido parte de la jurisprudencia panameña en los últimos años, ¿ya? Recordemos, el acuerdo de Escazú tiene su antecedente en la Declaración de Estocolmo, en la Declaración del Río, y sale el acuerdo de Escazú. En base a ese acuerdo de Escazú, nosotros, la Facultad de Derecho, encabezado por el decano Hernando Franco Muñoz, presentamos conjunto con los profesores de la facultad. Es la única facultad de Derecho de Panamá que presentó sus alegatos en contra de la ley, es decir, alegatos para que se aclare la inconstitucionalidad de la ley o del contrato de ley que aprobara esta concesión minera. ¿Qué dijo la Corte y qué manifestamos en nuestros alegatos? De que este contrato ley viola el acuerdo de Escazú porque no hubo participación real, porque la discusión del contrato ley fue de 2 días. No hubo acceso a la información, porque recordemos, el primer proyecto regresó y cuando llegó nuevamente la segunda vez, ya tiene que empezar nuevamente con un proyecto nuevo. Y el segundo proyecto de ley que llega se aprobó en 2 días. Y cuando se aprobó, el mismo día se publica. Entonces, nuestro fundamento es que se violó el acuerdo de Escazú, de la participación ciudadana, no solamente en el tema de estudio de impacto ambiental, sino en la creación de leyes que le puede afectar al ambiente, en este caso, un contrato minero. Así que la Corte nos dio la razón y efectivamente la Corte en su fallo del día 28 de noviembre de 2023 declaró inconstitucional este contrato ley. Violaron 25 artículos de la Constitución. Sí, todos los artículos referentes a la parte ambiental. Es la primera vez que un fallo de inconstitucional tiene tantas violaciones de la normativa constitucional y sobre todo violando el acuerdo de Escazú. Nosotros tenemos rango o reconocemos el principio de control de convencionalidad
difuso en Panamá, que todos los tratados internacionales tienen que ser aplicados también en Panamá. El acuerdo de Escazú es parte de ese control de convencionalidad difuso y la Corte en una de las partes dijo que se violó el artículo 7º del acuerdo de Escazú, ¿ya? Que habla de la participación en las discusiones de proyectos de ley o en los proyectos que pueden afectar al ambiente. Además, violó el artículo 119 de la Constitución e inclusive el Pacto de San Salvador, el tema de derecho al ambiente sano, el artículo 1 del Pacto de San Salvador. Por ende, para nosotros, no solamente podemos ver el acuerdo de Escazú en materia de ambiental, también hay que ver, hacer un análisis de la interpretación progresiva y de la unidad de los derechos humanos. Recuerden que existe la interdependencia de los derechos humanos, ¿ya? Las interrelaciones entre diferentes aspectos de derechos humanos. La Corte fue en forma unánime, declaró la inconstitucionalidad en base no solamente al acuerdo de Escazú, sino también en base al Pacto de San Salvador. ¿Me dice cuántos minutos me tengo Sí, para...? profesor. Estamos ya sobre los 10 minutos. Si quiere hacer un cierre para, Sí, de por su favor, caso, tiene gracias. unos minutos Sí, más. sí. Entonces, en base a eso, además, el principio de la dignidad humana, que también nuestra Constitución reconoce el segundo párrafo como uno de los párrafos que fueron incluidos en 2004, en la Constitución, en la reforma de 2004. Lo que quiero manifestar, a pesar de que la normativa constitucional en tema ambiental es la más atrasada, pudo interpretar en forma progresiva relacionando con el Acuerdo de Escazú y con el Pacto de San Salvador, basándose en el principio de control de convencionalidad difuso. Gracias. Muchísimas gracias a usted, profesor Arecio, por este relato tan significativo. Sabemos que se tiene que ir, que tiene un compromiso personal. Agradecerle por, a pesar de las circunstancias, haber elegido estar en este espacio y, por supuesto, no va a ser ni la primera ni la última vez que pueda conectar con la audiencia, ya que seguramente al final del evento estaremos dejando distintas vías de comunicación para que cualquiera de los oyentes pueda hacerle llegar sus dudas y consultas. Muchas gracias, profesor. Bien, ahora sí, vamos a recibir a nuestra segunda expositora. Ella es Yolanda Zurita, activista social y ambiental, representante de la Plataforma Nacional de Personas Afectadas por Metales Pesados, Metaloides y otras sustancias químicas tóxicas de Perú, organización que recientemente ha obtenido sentencia favorable de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yolanda Zurita compartirá su experiencia como representante de la plataforma que ha denunciado y ha obtenido sentencia favorable de parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Habitantes de la Oroya versus Perú. Mucho gusto, Yolanda, el micrófono es todo suyo. Está muteada, creo. No sé si no la podemos ver porque tiene mala señal, pero no sé si está ahí, no se puede escuchar. Yolanda, ahí está, ahora sí. Sigue muteada. Ya, sí. Ahí está. Bueno, buen día. Primero dando gracias a nuestro Señor Dios de la vida por esta oportunidad de poder presentar el caminar de una población sufriente a consecuencia de la contaminación ambiental, ¿no? Muchísimas gracias por ello. Bueno. En cuanto a más o menos voy a dar primero el contexto, ¿no? La Oroya se encuentra ubicado en la parte central del Perú,
donde opera un complejo metalúrgico desde 1922. Bueno, es de producir barras de cobre, plomo, zinc, oro, plata, y una serie de aliados y todo por el estilo, ¿no? Y lastimosamente, pues este proceso productivo nos agrede con la emisión de humos tóxicos, que esto ha afectado seriamente a nuestra madre naturaleza y por ende a la salud de la población. Bueno, pues es por ello, si ustedes visitan o ven por internet La Oroya, es una ciudad con cerros calcinados, fuertemente agredido y en razón por el cual hemos sido considerados en varias oportunidades como la ciudad más contaminada del mundo. Bueno, La Oroya es una ciudad acogedora a la población, pero esta población de diferentes localidades, porque han llegado a La Oroya con la finalidad de poder trabajar. Pero de todas maneras, como es lógico, mantienen su identidad de sus territorios y por ende empiezan o están perjudicando o negando nuestras costumbres ancestrales, que es propio de La Oroya. Y esto acarrea a que justamente en la problemática, en la lucha, en el caminar en defensa de un ambiente sano, de defensa de la salud ambiental y humana, hemos caminado en contra de la corriente, un promedio de 95% de la población a favor de la actividad metalúrgica. Otro porcentaje, no me meto, no quiero tener problemas, y un mínimo de 80 personas luchando y resistiendo en la búsqueda del buen vivir. Eso es la realidad de nuestra querida La Oroya. Como activistas y ¿cómo se llama? Preocupados por esta problemática, bueno, pues realizamos una serie de acciones, ¿no? Acciones de participación en diferentes espacios locales, regionales, nacionales, con el fin de levantar como agenda esto sobre la problemática de la contaminación del aire y sus efectos en la salud humana. Pero no era lo necesario, y con un 95% de población en contra, ya se deben imaginar cómo ha sido nuestro caminar y cómo es nuestro caminar. Frente a esto, también iniciamos acciones legales, porque consideramos que era necesario, ¿no? Iniciamos una acción de cumplimiento del Tribunal Constitucional del Perú. ¿Por qué? Porque el Estado no podemos decir que está ausente en La Oroya, más por el contrario, está presente, pero está presente girando todas al interés de la empresa privada, estableciendo estándares a medida con nombres y apellidos de la empresa, dándonos a conocer si afecta la salud, es porque esa madre de familia no le ha enseñado hábitos de higiene al niño, por eso el niño tiene altos porcentajes de plomo en su organismo. Haciéndole sentir mal a la madre de familia, ¿no? Un centro de salud que si uno presenta los síntomas, la afectación, bueno, pues nos dan a conocer que es la edad, que es el descuido, que no te has alimentado bien, y tanto así que han llegado al extremo de decir que el poblador de La Oroya es inmune a la contaminación ambiental. Entonces, frente a todas estas respuestas, justamente iniciamos esta acción de cumplimiento ante el Tribunal Constitucional del Perú, donde la sentencia, pese a lo que han
refutado y todo eso el Estado, sale a nuestro favor, ¿no? Que tenemos que tener la atención especializada, de protección, etcétera, etcétera. Pero lastimosamente el Estado hace caso omiso y no da cumplimiento a esta sentencia. Entonces, inmediatamente recurrimos ya el 2005 mediante una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que inicialmente empezamos con 66 personas y en el 2016 se logra la ampliación de 80 personas que actualmente es, ¿no? También las órdenes, todo son bien claras, pero de todas maneras se ve la necesidad de poder acudir ya ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El proceso legal que nos da lucecitas a que podemos alcanzar esa lucha, ¿no? Esa lucha. Bueno, pues como es de conocimiento, últimamente ha salido ya la sentencia emitida y publicada, donde justamente declara como responsabilidad internacional al Estado peruano por las violaciones a los derechos humanos de 80 habitantes, incluyendo también a la población de La Oroya, ¿no? Y hay muchas declaraciones que justamente va a favorecer a nivel de la población de La Oroya y asimismo también a nivel nacional. No voy a dar tanto alcance de esto, porque el tema principal es justamente las estrategias en este proceso legal. Bueno, como estrategia en este proceso legal, uno, fue clave la claridad de la demanda. Desde un principio, los que somos los demandantes y nuestros representantes teníamos bien claro sobre la gravedad de la afectación de la salud y del ambiente por la exposición de metales, metaloides y otras sustancias químicas tóxicas. Esto producido por el macroemisor que es el complejo metalúrgico de La Oroya desde 1922. Y esto fue reconocido justamente en un espacio con el Ministerio del Ambiente, porque ellos siempre nos decían, no, es el parque automotor, son las pollerías, son otras cosas, pero que ellos no contaminaban, sino eran unos vapores que ellos emitían, ¿no? Y justamente por la persistencia logramos que se declare como macroemisor. Bueno, pues este macroemisor que justamente viola nuestros derechos fundamentales, nuestros derechos como a la vida, a la integridad personal, y que el Estado no está cumpliendo con sus obligaciones de protección y como ente rector. Entonces teníamos claro esto y a su vez una segunda estrategia es que vimos la necesidad de contar con evidencias científicas para poder visibilizar justamente esta contaminación, porque sí sabíamos a través de nuestros sentidos, sí veíamos los cerros calcinados, sí estábamos viendo, estábamos sintiendo lo que nuestra salud se quebrantaba, pero lastimosamente que teníamos que recurrir a las evidencias científicas y como sociedad civil justamente hemos impulsado y hemos participado directamente en la construcción de una evidencia científica juntamente con la Universidad de San Luis de Missouri, donde justamente se ha visibilizado y se ha confirmado la gravedad de la situación de la salud comunitaria en La Oroya, y es más, en una localidad de la región de Junín, que le declaraban como ciudad ecológica, que también ahí se presentan niveles de 14 sustancias contaminadas o sustancias tóxicas que superaban los niveles de preocupación. Indudablemente en La Oroya era
alarmante estas sustancias, ¿no? Entonces, y asimismo también se ha recurrido a las evidencias científicas presentados dentro del proceso, por ejemplo, de un médico neurólogo, de una psicóloga y así, muchos profesionales, tanto del Perú como también a nivel internacional, para poder visibilizar justamente científicamente estas agresiones que estábamos sufriendo y que el Estado no hacía nada, ¿no? Por otro lado, también dentro de nuestras estrategias vimos lo importante que era la organización de los demandantes. Nuestra organización hasta la fecha es con constantes reuniones que tenemos de carácter informativo sobre el proceso, asimismo también sobre la toma de decisiones, los acuerdos, por el estilo, ¿no? Entonces, tener bien informado todo el proceso a través de nuestros representantes. Como también vimos la necesidad de poder fortalecer nuestra organización, en su mayoría de los denunciantes, por ejemplo, formamos parte del movimiento por la salud de la Oroya, por la plataforma de salud ambiental y humana región Junín. Pero no únicamente a nivel local o regional, también vimos la necesidad de poder tener alianzas con organizaciones a nivel nacional, como la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales, Metaloides y otras sustancias químicas tóxicas. Asimismo, también de un equipo profesional conocido como la Mesa Técnica, y la integración y acompañamiento de las iglesias católica, presbiteriana, evangélica renovada, ¿no? Entonces son también todo eso que nos han ayudado, pero también la construcción de tender redes, de tejer redes con instituciones internacionales, por ejemplo, con nuestros representantes AIDA, que son de otro país, claro, juntamente con APRODE, que es del Perú. Asimismo, también con la Universidad de San Luis de Missouri, que han apoyado y nos han acompañado científicamente en todo este proceso. Y asimismo también muchos medios de comunicación, porque cómo teníamos que poner en alto las amenazas y todo eso es mediante los medios de comunicación a nivel internacional. Y inclusive tenemos un colectivo en Missouri, los Amigos de la Oroya, y un saludo para ellos, ¿no? Todo ello con la finalidad, pues, justamente de levantar como agenda esta problemática de la salud ambiental y humana en la Oroya. Y por Yolanda, último, disculpe, la decisión estamos, ahí me la escucha, decisión estamos, ante la Corte Internacional, ¿no? Que bueno, pues aquí nos reconocen los derechos, una infinidad de derechos que pueden conseguir en la página web de la Corte Internacional. Gracias. gracias, Yolanda. Seguramente, la verdad que es un caso con una perspectiva muy reciente, así que en la segunda etapa vamos a seguir profundizando y el público podrá compartir preguntas porque, bueno, tiene muchos puntos para seguir conversando. Muchas gracias por tu relato y la conversación. Y ahora sí, vamos a pasar a nuestro siguiente orador, a nuestro siguiente expositor. Él es Pablo Fajardo Mendoza, es abogado y activista ecuatoriano, representante de los pueblos originarios amazónicos en el caso Chevron Texaco, premio Goldman para el medio ambiente. Pablo fue miembro del panel de expertos independientes para la definición legal del crimen de ecocidio. Expondrá sobre su experiencia y las estrategias jurídicas desplegadas en el litigio contra la empresa petrolera Chevron Texaco. El ponente además ha sido lamentablemente estigmatizado por su labor en defensa de las comunidades amazónicas. Antes de darte la palabra, Pablo, quiero recordarle a nuestra audiencia que podrán, por supuesto, ir dejando sus preguntas para una segunda etapa, poder hacerles estas consultas a nuestros exponentes. Pablo, ahora sí, la palabra es tuya. No, muchas gracias, Constanza. Muchas gracias a todos los amigos, amigas que hacen posible este tipo de eventos
que nos permiten compartir también criterios, sueños, aspiraciones y también procesos de lucha y resistencia por la defensa de la tierra, de la naturaleza y contra el ecocidio siempre, ¿no? Y como ya decía, mi nombre es Pablo Fajardo. Yo eh, vivo en la Amazonía Norte del Ecuador, en la provincia de Sucumbíos concretamente, y trabajo ya unos 35 años en litigios ambientales, naturalezas, pueblos originarios, entre otras cosas directamente. Evidentemente, uno de los casos más relevantes que hemos llevado en los últimos 30 años es el caso de la UDAP, que es el colectivo al cual pertenezco, en contra de la empresa Chevron Corporation, antes Texaco, pero no es el único. Tenemos también otro caso importante contra el Estado ecuatoriano, denominado el caso Mecheros, que son estas antorchas donde se quema el gas también, se queman miles de pies cúbicos de gas diariamente y que evidentemente son también problema para el planeta porque emiten gases de efecto invernadero que diariamente siguen también sumando en ese calentamiento global. Hay distintos casos que tenemos en ese marco, pero sí quiero un poco contarles un poco, o sea, lo que ha ido pasando acá, ¿no? De nuestra propia experiencia y vivencia en estos 30 años de litigio, de procesos, uno puede ver que si hay un abusador, si hay una empresa que abusa, es porque hay un Estado que se lo permite, le autoriza y la protege. Y porque hay una población que a veces ignora también esa realidad y a veces la empresa o las empresas y el Estado lo que hacen es abusar de la pobreza de la población para someterla muchas veces, a veces contra su voluntad. Y la gente termina claudicando, termina silenciándose o callando frente a estos crímenes contra la vida, la naturaleza, contra el ecosistema, porque sencillamente necesita vivir. O sea, la pobreza que se somete a nuestros pueblos es también un sinónimo de destrucción, de abuso corporativo con la venia y complicidad de los estados. Es lo que ha ocurrido directamente en el caso Chevron, donde 6 pueblos originarios, los pueblos indígenas, Sionas, Yecopay, Cofanes, Quichua, Shuar, Guaranes y miles de mestizos, hemos sido víctimas de esta operación irresponsable de esta empresa norteamericana, Chevron Corporation, antes Texaco. ¿Sí? Y para que tengamos una idea un poco de toda esta estructura de impunidad corporativa que rige en el planeta y que las protege lamentablemente, ¿sí? Nosotros planteamos un juicio en Estados Unidos, Chevron dijo, no, no quiero ser juzgada en Estados Unidos, quiero ser juzgada en Ecuador. Y Chevron pidió venir a Ecuador, y aquí en Ecuador, donde ellos escogieron el sistema de justicia, le ganamos el litigio. Tenemos 4 sentencias, 16 jueces que encuentran a Chevron responsable de haber cometido el peor desastre ambiental en la historia ecuatoriana. ¿Sí? Y claro, le ordenan a pagar 9.5 billones de dólares que son exclusivamente para reparar el daño. Ese daño al ecosistema, naturaleza, ríos, a la cultura de los pueblos originarios, a la salud de la gente, es un recurso que no está destinado a ningún tipo de indemnizar ni a ningún afectado, ni tampoco abogados, sino que queremos una reparación del daño. La vida no se compra con dinero, se compra con un ambiente mejor. ¿Sí? Entonces, cuando ya ganamos ese litigio, luego Chevron sacó todos los bienes de Ecuador, y los tienen otros países fuera de Ecuador. Luego Chevron planteó una acción, un arbitraje internacional. Fíjense ustedes también este sistema que tenemos en el planeta, ¿no? Planteó un arbitraje, pero hay que entender que el juicio nuestro es nosotros, los afectados en contra de Chevron, el arbitraje es Chevron contra el Estado ecuatoriano. En ese arbitraje internacional no somos parte de nosotros. Pero resulta que el laudo arbitral le ordena al Estado ecuatoriano que anule nuestra sentencia judicial, lo cual es imposible jurídicamente hablando. Los que están acá en tener derecho saben que es imposible. No puede el Ejecutivo inmiscuirse en la función judicial y anular una sentencia porque un panel de arbitrajes privado le ordena tal o cual cosa. ¿Sí? Pero luego le dice incluso, usted, Estado ecuatoriano, tiene que pagarle a Chevron, fíjense en ustedes lo perverso del asunto, pagarle a Chevron las costas judiciales y el daño a la imagen que le hemos causado a los indígenas y campesinos en 30 años de litigio. O sea, aquí han muerto
miles de personas con cáncer, pueblos indígenas extinguidos, naturaleza devastada, ríos destruidos. Y eso no se paga, eso no se repara. Pero hay que pagarle el daño a la imagen de la empresa petrolera que le hemos ido denunciando en el mundo entero del crimen cometido en Ecuador. ¿Sí? Cuento eso para que nos demos cuenta un poquito cómo es el asunto de fondo, ¿no? Y cómo el sistema internacional, muchas veces de justicia, entre comillas, que no hay justicia, lo que hace es ser cómplice de estos crímenes corporativos y está capturado totalmente por las empresas transnacionales que siguen destruyendo el planeta. De hecho, Chevron es una de las empresas que más gases de efecto invernadero emiten en la actualidad en el mundo entero. Sin embargo, no hay cómo acceder a la justicia para ellos hasta ahora. Y lo hacen, insisto, con la venia de los estados. En el caso del gobierno ecuatoriano, los tres últimos gobiernos de Ecuador, ¿sí? Se han puesto al servicio de Chevron y están totalmente capturados por Chevron. Y hacen todo lo posible por cumplir el laudo arbitral que beneficia a Chevron y que está basado en un tratado bilateral de protección de inversiones y quieren desconocer la sentencia judicial nuestra, que está basada en nuestra constitución y en instrumentos jurídicos que protegen los derechos humanos, que protegen la vida, que protegen la tierra, que protegen los pueblos originarios. O sea, ese es el contexto que tenemos. Y ahí también entramos un poco en el aspecto de todo lo que significa Escazú, el convenio de Escazú directamente en este marco, porque sencillamente, si tenemos instrumentos jurídicos, ¿sí? Como el acuerdo de Escazú, que no tienen las herramientas necesarias para forzar a las empresas a cumplir, ahí queda un vacío gigantesco. Porque claro, esa responsabilidad se la pasa a los estados. Pero ¿qué pasa cuando los estados son capturados por el sistema? ¿Qué pasa cuando los estados claudican o los gobiernos claudican ante la presión corporativa, económica, comunicacional que se realiza en el contexto global? Contra esos gobiernos terminan claudicando y la naturaleza, los pueblos indígenas, los campesinos, todos quedamos excluidos de un sistema de justicia eficiente y eficaz que responda a nuestras necesidades y que repare nuestros daños que tenemos. ¿Sí? Entonces, Escazú tiene ese pequeño vacío de que le falta una herramienta de cómo forzar a las empresas a cumplir con su obligación, no únicamente a esos estados, porque los estados, insisto, es más fácil para ellos hacer acuerdos contubernios con las empresas antes que con su propia población. Los estados, los gobiernos no siempre no nos representan. Representan los intereses corporativos, pero no a las poblaciones como tal. Entonces, hemos seguido buscando instancias de justicia en muchas partes del planeta, incluso recurrimos también, como otra acción interesante, a la Comisión Interamericana y esperamos pasar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque aquí, como pueden ver, tenemos dos cosas interesantes. Tenemos, por una parte, nuestra sentencia judicial ratificada en 4 instancias. En Ecuador, todo lo que es posible en Ecuador lo hemos ganado, que condena a Chevron a reparar el daño causado. Y tenemos, o existe un laudo arbitral que favorece a la petrolera y que está basado en un tratado de inversiones. Jurídicamente el laudo es válido, aunque no me guste, no me agrade, y es injusto, pero es válido. La cuestión es qué prevalece. La sentencia que protege la vida y que está basada en instrumentos jurídicos de derechos humanos, o un laudo que protege el interés económico de la empresa y que está basado en un convenio de protección de inversiones. ¿Qué prevalece? ¿Qué se aplica en esos casos? Por eso recurrimos también a la CIDH para que la CIDH, ojalá, en base a instrumentos jurídicos que son bastante poderosos, resuelva este dilema y sea un precedente importante para el mundo entero también, al menos para la región latinoamericana o para América, ¿sí? En el cual los derechos humanos deben prevalecer antes que los derechos económicos corporativos, que hoy lo que hoy está imponiéndose en el contexto global también, ¿sí? Hasta eso, mientras ese proceso termina o avanza por lo menos, la gente acá sigue muriendo, tenemos cientos de pacientes con cáncer, cada día se encuentran muchos más pacientes, de los pueblos indígenas que no logran todavía salir de esta agresión de la actividad petrolera y un Estado que sigue siendo cómplice y partícipe de esos crímenes corporativos. Ahí les dejo nada más por el tiempo y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Pablo. Ha sido puntualísimo. Ni un minuto más, ni un minuto menos. Así que muchas gracias tanto a vos como al resto de los expositores por ese respeto al reloj en una jornada que va a ser intensa. Y como siempre repito, van a tener la posibilidad de poder ampliar estos
casos de muchísimo valor con las preguntas que vaya haciendo el público. Y al mismo tiempo también contarles que nuestra compañera Úrsula va dejando en el chat algunas noticias donde se profundizan los casos que los expositores están presentando en esta jornada. Dicho eso, voy a pasar a presentar a nuestra siguiente oradora, Juana Calfunado Paidalef. Ella es Misolonco, autoridad ancestral superior del pueblo nacional mapuche, activista y defensora del medio ambiente y de los derechos ancestrales de su pueblo al territorio. Encabezó la petición de arbitraje internacional para que el Estado de Chile respete el Tratado de Tapigüe de 1825. Juana compartirá su experiencia como autoridad ancestral del pueblo mapuche, liderando la petición internacional de arbitraje para la restitución del territorio ancestral en base al Tratado de Tapigüe de 1825, suscrito entre el pueblo mapuche y el Estado de Chile. Juana, muchísimas gracias por tu presencia en este evento y ahora sí, el micrófono es tuyo. ¿Cómo están, Mari? A todos y a cada uno de ustedes. Puedo decir que a pesar de que tengo un largo trabajo de toda una vida, es la primera vez que vengo a un evento así y ¿sabe por qué? Porque no creo en estas cosas. Y quiero ser honesta con todos ustedes. Vine porque sé que está la ONU detrás de esto y yo que me interesa conversar con la gente de la ONU para decir unas cuantas cosas. Fíjese usted que sabemos nosotros los pueblos originarios que este es el nuevo ordenamiento mundial. No sé si esto se apagó, ¿no? ¿O me están escuchando? Se escucha perfecto, Juana. Ya. Sabemos los pueblos originarios que este es el nuevo ordenamiento mundial. Y como dicen que al amigo y al enemigo se tienen la mano. Efectivamente. Lo que yo creo cuando veo tanta belleza y tanta cosa que dicen que por ejemplo, ya ahora, en esta época, el acuerdo de Escazú va a solucionar todo el problema. Bueno, tengo mis serias dudas. Sé que hay gente que cree en esto, pero yo personalmente, y personalmente mi gente, no cree en nada de esto. Le explico por qué. Como le dije, este nuevo ordenamiento mundial, y especialmente la ONU, tiene su fila de gente. La gente buena es la que le sirve a ellos. Son la gente que está encargada de, la gente materialista que está encargada de destruir nuestro territorio y la gente espiritual que estamos por defender la naturaleza. Los que los llaman que somos atrasados por defender los árboles, por defender el agua que no la contamine, por defender los cerros, por defender todo eso, somos atrasados y pasamos a la fila de los malos. Fíjese usted cómo se da vuelta en el aire la situación. Hoy día somos los malos y ¿sabe qué? Tanto el Estado argentino y el Estado chileno, que después que nosotros lo reconocimos en el Tratado de Tapigüe, para darles vida a ellos cuando eran un pueblo que no tenía derecho, eran solamente de hecho, y después luego tuvieron derecho, y así nos entraron y nos mataron. Hubo el más grande genocidio de la historia de la humanidad en este territorio que hoy día se llama Chile, y en el territorio que hoy se llama Argentina, que ambos países tienen usurpado nuestro territorio. Y yo me pregunto, ¿dónde estaban esas ONG? ¿Dónde estaban esa gente que salvaguardaba los derechos humanos? Bueno, no estuvieron allí. Quizás yo no nacía todavía, pero mis padres vivieron para contármelo. Hoy día yo vivo para contarle a mis nietos, y no me quiero morir. ¿Sabe por qué? Porque quiero ver la libertad de mi pueblo. Por esa razón he llegado hasta allí, hasta los tribunales internacionales, para ver si realmente somos escuchados. Porque hoy día ya no estamos siendo detenidos por ser defensores de la naturaleza. Hoy día estamos siendo detenidos por ser delincuentes, asaltantes, terroristas y una serie de implicaciones que nos están aplicando a nosotros. O sea, los que llegaron ayer con una mano adelante y la otra atrás y que no tenían dónde caerse muertos, conocieron el territorio de los pueblos originarios y hoy día se sienten dueños y señores y con tierras privatizadas, y hoy día somos los usurpadores. Hoy día el Estado chileno y argentino han sacado leyes
que nos dicen a nosotros que somos los usurpadores, vamos presos, nos desarman la casa cuando quieren y nos botan a la calle. ¿Dónde está la justicia? Me pregunto yo. Y cuando uno intenta defenderse y mañerea un poco con un policía, bueno, es acusada inmediatamente de terrorista, de golpear a un carabinero que está con una metralleta, que está más armado hasta los dientes, y que uno escasamente tiene un palo que es un coligüe, y pucha, uno pasa acusado de ser terrorista, y el policía que le pegó, que la quebró, que la tutiró, no le pasa absolutamente nada. Nosotros los pueblos originarios ya no creemos en esto, no creemos. Somos gente espirituales y pensamos que cuando va a haber esta libertad, si hay alguna organización o hay alguna de estas ONG que digan defender al pueblo mapuche y a los pueblos originarios. ¿Cómo defenderlo? No tienen para qué poner sus leyes. Nosotros tenemos el derecho a la naturalidad. Somos un pueblo natural. Tenemos todas nuestras leyes. Ellos lo que tienen que hacer, adherirse. Si nosotros somos un pueblo que fuimos capaces de firmar tratados con las grandes potencias del mundo, no creo que seamos una gente atrasada. Somos gente con un conocimiento ancestral milenario. Entonces no podemos andar creyendo hoy día en estas leyes, ni pidiéndole a los estados que nos generen recursos y que nos hagan estas cosas. Tienen que devolver lo que es nuestro. Y lo que es nuestro es el territorio. Y por eso estamos pidiendo la demarcación de la frontera. Estamos pidiendo el arbitraje. Estamos haciendo una serie de cosas y podemos hacer muchas cosas más. Pero aquí en este sentido quiero decirle a la ONU, el territorio no lo tenemos a la venta. No queremos que ustedes se entrometan a través de los gobiernos y le empiecen a dar migaja a la gente, porque eso es lo que están haciendo en el sur. Que el buen vivir, el buen vivir. ¿Sabe cómo se practica el buen vivir? El buen vivir se practica no destruyendo la naturaleza. No sacan nada. Yo estoy escuchando a los hermanos, bueno, hacen su defensa, ellos son abogados, en Panamá, en La Ulloa y en Ecuador han ganado 9 billones de dólares, de no sé de qué cosa. Pero, ¿cree usted que irá a reparar la biodiversidad que destruyeron? ¿Podrá reparar el daño de todos los muertos? ¿Los podrá hacer vivir? No. Por esa razón, nosotros no queremos la intromisión. Y no van a poder intrometerse, porque no somos un pueblo cualquiera. Somos un pueblo que tenemos tratado y nuestros tratados están vigentes. Y no tienen que hablar con cualquier persona. Tienen que hablar con las autoridades que están al servicio del pueblo y no la gente que ha hecho los gobiernos para que se sirvan de los pueblos originarios. Porque hoy día hay machis ficticias. También hay loncos ficticios. Cualquiera se pone un trailonco y va el abogado y va el gobierno y dice, bueno, este es el lonco. Pero la cosa no es así. El lonco tiene una descendencia. Entonces, cuidado con los falsos loncos que estén negociando con el Estado chileno y con el Estado argentino. Nosotros estamos muy atentos de eso. Y no van a poder negociar absolutamente nada porque no tenemos nada a la venta. Somos hombres y mujeres que hemos decidido defender el territorio con la naturaleza misma. Tenemos las más grandes armas letales, que son las armas de la naturaleza misma. La naturaleza y nosotros nos defenderemos ambos. Porque yo les voy a preguntar a todos estos hombres que los tratan de terroristas nosotros, cuando venga un temblor o cuando venga una inundación, a ver qué artículo le van a poner cuando los dejen ahogados y sumidos hasta la tusa, como le pasó a un presidente que fue muy malo con nosotros y el Caburga se lo comió. A ver qué ley le van a aplicar a ese lago que se comió a ese delincuente. Entonces, cuidado con el pueblo mapuche. Cuidado, mucho cuidado con nuestro pueblo. Eso es lo que yo he venido a decirle, hermano. He venido a decirles también
que nosotros no hay nada que inventar. Nosotros tenemos todo un nitrofil muñén, tenemos una biodiversidad, tenemos una ley natural. No hay nada que hacer nuevo, no hay nada que hacer. Hay que apegarse a esa norma. Hay que respetar la biodiversidad. Hay que respetar el nitrofil muñén. Ahí está la ley natural. ¿Qué van a inventar ustedes? ¿O acaso nos van a enseñar cómo se cuida un árbol? ¿Cuál es el árbol que da más oxígeno? ¿O cuál es el árbol que es para matar y envenenar al otro? ¿Y cuál es el árbol que es para tener energía? No los van a enseñar nunca eso, porque ustedes no lo saben. No lo saben porque la naturaleza no los dejó a ustedes para eso. Los dejó para el materialismo. Ven un territorio, están pensando cuánta plata les va a dar. Están viendo algún lugar, están viendo con cuántas, están representando sus intereses. Y eso es lo que yo no quiero decirle. Yo como madre, como mujer, como autoridad, voy a defender mi descendencia y defiendo mi pueblo. Tenemos ¿cuántos encarcelados ahora? ¿Cuántos tenemos encarcelados por estos estados terroristas, genocidas, que nos han perseguido, nos han judicializado, nos han criminalizado y nos tienen aburridos, nos tienen cansados, nos persiguen porque decimos la verdad, nos persiguen porque gritamos al mundo nuestro dolor que tenemos de injusticia. La injusticia se perpetúa allí en el territorio mapuche y eso es lo que nosotros queremos. Hacemos un llamado a todos los hombres y mujeres que quieren defender la naturaleza, vamos, defendámosla, pero no así, porque todas estas organizaciones ganan un millonario, porque ahí está la ONU, les da plata ya, este malo le doy plata, si gánense a la fila, y estos buenos también le doy plata. Y a todos los tiene aquí. Pero mientras tanto, se hace todo estos acuerdos de Escazú y todo este tipo de cosas, stop, ecocidio, ya sigan peleando ahí, nomás no se preocupen, pero ellos siguen avanzando en el territorio, siguen intrometiéndose al territorio, siguen entubando los ríos. ¿Y dónde están? No se hace nada, no se hace nada. Yo, la edad que tengo, he vivido miles de cosas, no se hace nada. Sigue, si yo voy, la policía me toma detenida y me va a golpear. Mire cómo me tiene en mi mano, mire cómo me tiene en mi cara destruida. Me han intentado de matar muchas veces, pero como uno no es sola, tiene la energía, también se libra. Por eso con el pueblo mapuche no somos como los otros pueblos, y no quiere decir que miren menos los otros pueblos. Somos un pueblo que fue capaz de enfrentarse con uno de los más grandes imperios del mundo de la época. Hizo acuerdos y tratados que hoy día están vigentes. Así que cuidado la ONU y su manga de corruptos que vengan a meterse con nuestro territorio. No tenemos nada a la venta. Y con todas las empresas forestales que se quieren intrometer, nada de eso tenemos a la venta. Allí vamos a estar para defender con la arma más letal que es la naturaleza misma. No los vamos a dejar instalar, se les van a derrumbar, se les van a tragar sus máquinas y se los van a tragar a ustedes mismos. Así que cuidado con nuestro pueblo. Eso he venido a decírselo y ojalá se lo lleven a esta gente de la ONU que quiere pensar por nosotros. Nosotros, las mujeres y los mapuches, pensamos cada día nuestras cosas. Yo necesito que se abran las cárceles y liberen a toda mi gente que hoy día están judicializando, porque ya no somos defensores, somos delincuentes, somos terroristas, porque el Estado cada día pone testigos sin rostro y nos acusa ilegalmente. Pero todos los hombres y mujeres que están detenidos allí defienden la tierra, el derecho a la vida, la existencia, una vida más justa, más honesta. Todos hablan del Quemé Moñén. ¿Cómo van a hablar del Quemé Moñén si no defienden, no hacen una vida justa, no hacen una vida solidaria? Para tener el Quemé Moñén no tienen que interrumpirlo, no tienen que encarcelarlo. Ahí recién vamos a vivir una vida justa. Cuando ustedes tengan el reconocimiento, la biodiversidad cultural y un respeto por nosotros, podremos vivir en plenitud, en armonía, llevar una vida más justa y más solidaria. Así que a todos mis pueblos los llamo a que sigamos defendiendo la naturaleza, pero no a través de los proyectos, no a través de las platas, no a través de estas cosas que son engañosas. Con una mano le dan y con la otra la quita. Con las dos manos no se puede recibir. O defiendo mi tierra o recibo las migajas que nos quiere dar el Estado y cuánta gente
se pone por delante a ofrecerle cosas a uno. Eso, estimado Lamien, Chaltumay, y libertad para mi pueblo de Janiqueo, de Pelentaro, que han dado la vida hasta el día de hoy por defender la naturaleza. Ya Mulepe y Mitañehuechán, y quiero decirle al mundo entero que no tenemos miedo los hombres y mujeres porque hasta el miedo nos han robado. Marichihueo, veo un cayal. Muchas gracias, Juana. Creo que este espacio que se ha pensado tiene como riqueza la diversidad y la pluralidad de voces. Poder escuchar voces como las tuyas son, por supuesto, momentos enriquecedores a pesar de las diferencias. Así que muchísimas gracias por tu relato, por tu mensaje. Y dado que estamos ya muy ajustados de tiempo, vamos a acelerar un poco el ritmo de nuestros oradores. Vamos a presentar al último orador. Él es Rodrigo Lledó Vázquez. Él es director de Stop Ecocidio para las Américas, vicepresidente de Derechos Humanos Sin Fronteras y profesor de la Universidad Internacional de La Rioja, en España. Fue miembro del panel de expertos independientes para la definición legal del crimen de ecocidio. Rodrigo expondrá sobre la propuesta de incluir al ecocidio como quinto crimen de competencia de la Corte Penal Internacional, elaborada por el panel de expertos independientes en 2021, del cual el ponente formó parte de él. El reconocimiento del crimen de ecocidio a nivel nacional e internacional busca contribuir a completar el marco jurídico necesario para proteger el medio ambiente y sus habitantes. Rodrigo, bienvenido, te escuchamos. Sí, ¿se ve ahí? ¿Me escuchan bien? Se ve perfecto y se escucha bien. Bien, me he tenido que cambiar de lugar porque tenía mala señal y entonces me he puesto aquí. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad, muchísimas gracias a los organizadores. Y lo que yo voy a hacer es un poco una presentación, resumen de quiénes somos, la campaña Stop Ecocidio, por qué el crimen de ecocidio es importante y de qué manera se vincula con este acuerdo de Escazú, con estos instrumentos internacionales y con esta demanda, ¿no? Con este reclamo de los pueblos originarios, porque se respete el medio ambiente, se respete su autonomía y se respete el territorio. Pues muy brevemente y sin entrar en aspectos técnicos que nos llevaría mucho tiempo, simplemente llamar la atención de que existen distintos tipos de responsabilidad en el derecho, ¿no? Responsabilidad es una palabra que significa dar respuesta, ¿no? Cómo uno da respuesta frente a las conductas que uno despliega o las omisiones que uno despliega. Entonces hay en derecho tradicionalmente en distintos sistemas jurídicos como law, civil law, etcétera, siempre hay una responsabilidad civil que es más bien reparatoria de los daños que provocan los comportamientos que no se ajustan a derecho o que rompen un contrato, ¿no? También hay una responsabilidad administrativa cuando se infringe algún reglamento administrativo y ahí la consecuencia generalmente son multas. Hay una responsabilidad penal y esta responsabilidad es cuando alguien comete un delito, ¿no? Y esta persona entonces es juzgada y muchas veces es privada de libertad por el tiempo que establece la ley. Y junto con eso también hay una responsabilidad internacional, ¿no? Y esta responsabilidad internacional habitualmente es la responsabilidad que tienen los estados ante los demás estados, ante la comunidad internacional por las infracciones de los compromisos internacionales que se adquieren, ya sea por vía de un tratado internacional o bien la costumbre internacional. Ahora bien, la responsabilidad tanto internacional como al interior del Estado, la responsabilidad de las personas jurídicas, ¿no? Tanto empresas como estados, generalmente responde la entidad como tal, responde el Estado como tal, responde la empresa en cuanto tal por la conducta que han tenido algunos de sus miembros. Me explico. Si algún ejército, algún soldado de un ejército quiebra la ley internacional y por tanto comete un crimen de guerra, también hay una responsabilidad estatal y va a responder el Estado del cual esa persona es nacional. Luego, cuando se trata de una empresa que también pertenece a un Estado, que ha sido autorizado por un Estado, el que responde en ese caso es la empresa en su conjunto, ¿sí? Con multas o con indemnizaciones, con reparaciones. Y aquí quiero llamar la atención de que la responsabilidad es de este
ente abstracto que llamamos Estado o de este ente abstracto que llamamos empresas o corporaciones, que es distinto a lo que tenemos acá, que es la responsabilidad individual, la responsabilidad de personas individuales, que esta en esencia es la responsabilidad penal. En España se llama persona física, en América Latina la llamamos persona natural, es decir, es el individuo el que es sentado, digamos, en el banquillo de los acusados, el que tiene que dar respuesta por los hechos que ha cometido o las omisiones que ha cometido. Cuando se comete un delito, pues la persona tiene que dar respuesta, es llevada ante un tribunal y personalmente tiene que responder, incluso con sus bienes o bien con su libertad en los casos más graves. Entonces, si llevamos esto a la responsabilidad internacional, lo tradicional es que la responsabilidad internacional sea la responsabilidad del Estado, es decir, una responsabilidad de este ente abstracto que llamamos Estado. Y aquí esta responsabilidad internacional está en términos generales en la Corte Internacional de Justicia, pero también está en los distintos tribunales de derechos humanos que existen. Aquí pongo tres, ¿no? El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Pues estos tribunales lo que establecen es la responsabilidad del Estado por infracción del respectivo tratado internacional sobre derechos humanos. Pero es la responsabilidad nuevamente del Estado que se diluye de alguna manera en todos los órganos del Estado y esas reparaciones, esas indemnizaciones tienen que ser pagadas por el Estado en cuanto tal. Por tanto, en definitiva, son pagadas por todos los contribuyentes de ese Estado. ¿Sí? Me siguen un poco la idea. Bueno, frente a eso existe la responsabilidad penal internacional, que esta irrumpe después de la Segunda Guerra Mundial en el juicio de Nuremberg, ¿sí? Y es una responsabilidad individual. Aquí, entonces, los jerarcas nazis fueron juzgados después de la Segunda Guerra Mundial y fueron personalmente condenados y fueron a la cárcel. Aquí tienen una imagen de ese juicio de Nuremberg. También hay otra imagen del juicio a las juntas en Argentina, donde fueron condenados los principales generales y comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas Argentinas por el golpe de Estado y los crímenes de lesa humanidad que cometieron. Y la otra imagen es más reciente, es del actual fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan. Pues bien, esta responsabilidad penal internacional, como decía, surge a propósito de estas imágenes que ven aquí, que son los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de Auschwitz, estamos hablando de los crematorios, estamos hablando de estos campos de exterminio, ¿no? Es aquí cuando surge en este momento. Y hay una larga evolución que lleva a la Corte Penal Internacional, que se adopta en el año 98, el Estatuto de la Corte Penal Internacional, y entra en vigor el 1 de julio del año 2002. Dejo el aspecto de la responsabilidad y me centro ahora en la normativa ambiental que tenemos hoy día. ¿Sí? En el año 92 se adoptó la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo. Esta declaración es solamente una declaración, por tanto es un texto que está cargado de principios, de valores y de muy buenas intenciones, pero no es en principio vinculante porque no está destinado a ser vinculante. Junto con eso, también se adopta en el año 92, aunque entra en vigor en el año 94, la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Aquí hay una serie de órganos que supervisan, ¿no?, el cumplimiento de este tratado. Sí, está la Conferencia de las Partes, hay un órgano subsidiario de asesoramiento científico y tecnológico para el cumplimiento de este tratado y también hay un órgano subsidiario de ejecución. ¿Cuál es el objetivo? Es que se adopten políticas y medidas de mitigación del cambio climático y que se informen periódicamente para que se puedan hacer observaciones, recomendaciones, etc. Es un sistema, digamos, blando, ¿no?, de responsabilidad blanda y de responsabilidad blanda del Estado, es decir, de todo el Estado en general. El protocolo de Kioto viene a poner un poquito más de presión, digamos, para el logro de estos objetivos, y el protocolo de Kioto sí que es vinculante para 36 estados industrializados y también la Unión Europea. Pero si bien es vinculante, hay distintas maneras de cumplir con este protocolo. Y ahí la gran forma en que los estados cumplen es con el llamado mercado de emisiones de gases
de efecto invernadero, es decir, se compran y se venden cuotas de contaminación y el Estado no puede superarlas, ¿no? Bueno, el artículo 18 establece un mecanismo en el caso de incumplimiento, y para este caso de incumplimiento hay dos órganos. Uno se llama grupo de facilitación, es decir, yo te ayudo, ¿no? Este grupo ayuda al Estado cuando el Estado no puede cumplir. Y por otro lado está el grupo de control del cumplimiento, es decir, un órgano que pretende de alguna manera ya hacer efectiva una responsabilidad, pero sin embargo lo que establece el mismo protocolo de Kioto es que cuando se vayan a aplicar sanciones se requiere de una enmienda adicional, es decir, en realidad en la práctica no hay sanciones efectivas, ¿sí? Y me cambio ahora al Acuerdo de Escazú. El Acuerdo de Escazú se basa en 4 pilares: acceso a la información, acceso a la participación, acceso a la justicia en materia ambiental y la protección de los defensores ambientales. Ahora bien, ¿qué pasa en el caso de incumplimiento? Efectivamente, el Acuerdo de Escazú tiene un comité, así se llama, comité de apoyo a la aplicación y al cumplimiento. Es decir, hay un órgano que nos ayuda a los estados a que puedan cumplir con sus compromisos. Pero el mismo Acuerdo de Escazú que establece en el artículo 18, este comité dice que tiene un carácter consultivo, que es transparente, pero es no contencioso, no judicial y no punitivo. Es decir, no hay una consecuencia real y cierta. Aquí quiero llamar la atención respecto de uno de los juristas más importantes que se conocen, por lo menos en el civil law, en el derecho continental, que es Hans Kelsen, que decía que una norma jurídica sin consecuencia no es una norma jurídica. Luego vino un jurista británico, H.L.A. Hart, ¿no? Que este jurista dijo, bueno, sanciones no siempre, pero él hablaba de consecuencias jurídicas. Entonces, lo que hemos visto hasta ahora es que toda la normativa ambiental, en general, adolece de sanciones, adolece de una consecuencia jurídica que realmente vincule al Estado, ¿no? Y aquí, bueno, en esta lámina ven que hay también este comité de apoyo a la aplicación del cumplimiento, examina el cumplimiento, emite recomendaciones, sugerencias a los estados, etcétera, etcétera, pero sin que exista realmente una vinculatoriedad, ¿sí? Una obligatoriedad en el cumplimiento. Es por eso que hemos visto en los casos que han precedido, el caso de La Oroya, el caso de Chevron Texaco, el caso ante la Corte Interamericana, ante la Corte Constitucional de Panamá, que se han buscado otros mecanismos que no son propiamente del derecho ambiental, pero que sí dan resultado y que sí son vinculantes, verdaderamente vinculantes, como son los mecanismos de derechos humanos. Y aquí entonces, por una parte, el sistema interamericano habla de que existe un derecho a un medio ambiente sano, un medio ambiente limpio, saludable y sostenible. También Naciones Unidas ha acuñado, ¿no? este concepto. Luego, el Tribunal Europeo recientemente, ¿no? Hace un par de semanas simplemente, en este caso de clima, Senioren Schweiz, ha establecido que las mujeres mayores se están violando su derecho a la vida, a la salud, a la vida privada y familiar sin injerencias, porque Suiza no ha hecho sus deberes, no ha cumplido con sus compromisos en materia de cambio climático. Es un mecanismo tradicional de derechos humanos el que se está ocupando. ¿Por qué? Porque los mecanismos de protección del medio ambiente, de derecho ambiental, no son vinculantes, no son efectivos, ¿no? Y entonces, bueno, algo iba a decir, se me va el tiempo, del sistema africano, que también es muy interesante, que hay un caso tremendamente relevante, que es el caso Ogiek versus Kenia. No tengo mucho tiempo para referirme a esto, y entonces voy simplemente a reiterar que todo esto también, cuando hablamos de derechos humanos, de tribunales internacionales de derechos humanos, es responsabilidad del Estado, ¿verdad? Y por tanto una responsabilidad difusa. Frente a eso, voy a pasar más rápido, está, ¿no, verdad?, la responsabilidad penal internacional, que es individual, ¿sí? Aquí está la normativa actual del el Estatuto de la Corte Penal Internacional, que establece un crimen ambiental para tiempo de guerra, ¿no? Pero este crimen es tan estricto que en la práctica no ha tenido ninguna aplicación. Y entonces, en el año 2016, se lanzó un policy paper donde se intentaba darle prioridad a los casos vinculados con el medio ambiente, de los crímenes de competencia de la Corte, y también hace un par de meses se ha lanzado una consulta global
que ya fue cerrada, donde se han recibido propuestas, ¿no?, de cómo darle prioridad o cómo vehiculizar, cómo reconducir estos crímenes ambientales dentro del Estatuto de la Corte Penal Internacional. Sin embargo, lo que proponemos nosotros en Stop Ecocidio es que realmente no tenemos tiempo ya para medidas, digamos, tibias de protección del medio ambiente. Necesitamos medidas eficaces, medidas contundentes, y para eso entonces el establecimiento de un nuevo crimen internacional, el crimen de ecocidio. ¿Sí? El crimen de ecocidio, para decirlo rápidamente, aquí tienen la definición. El ecocidio es cualquier acto ilícito o arbitrario perpetrado a sabiendas de que existe una probabilidad sustancial de que cause daños graves que sean extensos y duraderos al medio ambiente. Ahí tienen imágenes del panel de expertos que propuso esta definición de ecocidio, donde hubo dos latinoamericanos. Uno es Pablo Fajardo, quien ya hemos escuchado, y el otro es quien habla, ¿no? Entonces este panel se reunió durante un tiempo, llegó a un consenso, etcétera. No tengo mucho tiempo aquí de centrarme en esto, y voy un poco a los comentarios más relevantes. Y es que el crimen de ecocidio no pretende ser ni la única, ni la primera, ni la mejor medida para proteger el medio ambiente, sino que se suma a una serie de otras medidas que necesitamos en el momento actual. Pero necesitamos, al final, el crimen de ecocidio. Necesitamos que el protocolo de Kioto funcione, necesitamos que el acuerdo de Escazú funcione, necesitamos que los derechos humanos se enfoquen en los problemas ambientales y funcionen, pero también para los casos más graves y más urgentes necesitamos que el ecocidio sea un crimen internacional, porque aunque no lo crean, hoy día contaminar el medio ambiente, destruir ecosistemas completos, provocar desastres naturales, es en muchas partes del mundo lícito, y necesitamos que esto sea ilícito a nivel internacional. Paso muy rápido, aquí hay unas imágenes, ¿no?, de Lavaro, de Molière, que al transferir el ecocidio de tiempo de guerra a tiempo de paz se hacen necesarias adecuaciones, la característica del delito de peligro, y con esto acabo, lo prometo, señorita modeladora, y esos son los avances que hemos tenido. En este momento, el crimen de ecocidio ya es una realidad. Bélgica lo ha adoptado en su Código Penal Interno. La Unión Europea ha emitido una directiva sobre delitos ambientales que incorpora varias hipótesis comparables con el crimen de ecocidio. Existe también un proyecto de ley en Italia, existe un proyecto de ley en Países Bajos. En América Latina no nos quedamos atrás. Existe un proyecto de ley en México, existe un proyecto de ley en Brasil, existe un anteproyecto de ley en Argentina, pero claro, con el señor de la motosierra hay que esperar todavía tiempos mejores para que se adopte esto como un crimen de ecocidio. Y en el caso de Chile es particular porque, tal como lo decía Yoyo Meta al inicio, ¿no?, en su introducción, Chile tiene una norma que incorpora los delitos ambientales al Código Penal chileno, donde hay varios elementos del crimen de ecocidio incorporados. No se le llama ecocidio, pero sí hay varias disposiciones que están incorporadas allí, ¿no?, para hacer realidad la protección ambiental. Nada más, muchísimas gracias, perdón por la extensión, y estoy a vuestra disposición para las preguntas. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, muchas gracias a todos los expositores. La verdad que estamos muy sobre la hora que teníamos planificada, así que vamos a ser expeditivos, también respetando las agendas que cada uno de los oradores tiene en esta jornada tan particular. Así que lo que hemos hecho con Úrsula, que ha estado ahí monitoreando las consultas y las preguntas de la audiencia, es por un lado seleccionar 2 preguntas para que entre los expositores puedan dividirse o puedan tomar la palabra si creen que les compete dar la respuesta. Y por otro lado, por supuesto, pedirle a Úrsula que deje nuestros correos y redes para que todas las preguntas que hicieron y no pueden ser hoy saldadas en este encuentro puedan ser de alguna manera contestadas vía mail u otras plataformas de comunicación. Dicho eso, les voy a leer un poco, aprovechando la última exposición de Rodrigo, una de las consultas. Constanza, Sí, perdóname, Úrsula. es que justo entró una pregunta en el espacio de preguntas de Gonzalo Mondaca, que no sé si la viste. Si pinchas abajo en preguntas y respuestas puedes verla, que quizá
sea preferible leer primero esa antes que el Perfecto, de... sí, Puedes hacemos así. sobrevivir, como quieras. Vamos a cambiar, voy a alterar el orden, dejo esa para el final, Vale. pero está bueno, Gonzalo. Aprovecho entonces a leer tu pregunta. Dice, ¿cuáles son las posibilidades de evitar que los países que reconocen el Acuerdo de Escazú se abstengan de elaborar normas nacionales que desnaturalizan el espíritu del acuerdo y lo distorsionen hasta hacerlo inefectivo, como sucede, por ejemplo, con el convenio 169 de la OIT? No sé si alguno de los expositores quiere responderle a Gonzalo. Tienen la palabra. Sí, no sé si se me oye bien, ¿sí? Sí, perfecto. Pues respondiendo derechamente la pregunta, lo que sucederá si es que el Estado no cumple con el Acuerdo de Escazú y establece o autoriza proyectos que van en contra de lo que establece el acuerdo y que van a provocar una destrucción del medio ambiente, lo que va a suceder allí es que habrá este comité de apoyo al cumplimiento, emitirá un dictamen y dirá, oiga, señor Estado, esto no se está haciendo bien, oiga, por favor, tenga cuidado con esto, cumpla con sus compromisos internacionales y le hará recomendaciones, ¿sí? En el ámbito de los derechos humanos, ya hemos escuchado, ¿no? Al profesor Arecio Valiente cómo se incluyó el acuerdo de Escazú, la normativa de Escazú, ante la Corte Constitucional. Y es dable entender también que se incorporará en las Cortes, ¿no? Y que se incorporará en los tribunales internacionales. Sin embargo, al final del día también habrá una sentencia y esta sentencia se cumplirá o no se cumplirá dependiendo del Estado. Es por eso que, insisto, la solución, creo yo, lo que necesitamos realmente es que exista responsabilidad penal individual, porque ese político de turno se lo va a pensar dos veces antes de aprobar un contrato que destruya el medio ambiente si es que está su responsabilidad personal en juego. No queremos, por supuesto, la idea no es meter en la cárcel a nadie, ¿no? Pero la idea es evitar que estas cosas sucedan, y aquí entonces es importantísimo el efecto preventivo del derecho penal, la prevención general, el deterrence en inglés. No sé si respondo con eso, pero es lo que puedo decir. Gracias, Rodrigo. No sé si alguien más de los oradores quiere complementar o agregar a lo que ha dicho Rodrigo, si no pasamos a la lectura de la otra consulta. ¿Estamos bien? Bueno, perfecto. La otra pregunta tiene que ver con lo que decías, Rodrigo, quizás también acá Pablo Fajardo pueda hacer su aporte. Tiene que ver con uno de los oyentes, nos consulta cómo podría ayudar una ley de ecocidio a nivel estatal o internacional para proteger también a los defensores de la naturaleza, ¿no? Entendiendo el rol que tienen. No sé si Pablo o Rodrigo quieren contestar esta pregunta o alguna de las oradoras, ¿por qué no? Pablo, Pablo, si tú quieres responder, Sería lo bueno, soltarse. si no, Bueno, no, estaba en otra cosa acá. A ver, yo pienso que primero, cuando actuamos en derecho, pegado al derecho como tal, sí, tenemos mucho más herramientas y somos menos vulnerables en el caso, ¿no? Entonces, claro, es evidente que en nuestra Latinoamérica muchísimos defensores de naturaleza, ambiente han sido asesinados, han sido perseguidos, estigmatizados, bueno, por muchos factores como tal, pero insisto, cuando usamos las herramientas jurídicas adecuadas y tenemos mucho más herramientas que nos defienden, nos protegen también, creemos que estaríamos en una mejor posición, ¿sí? Entonces, una ley, digamos, un reconocimiento del ecocidio como tal, nos pone en una posición mejor, digamos así, a los defensores de la naturaleza, de la vida, del ambiente, porque sencillamente estamos utilizando, aprovechando las herramientas jurídicas para nuestra defensa y en el futuro de nuestras generaciones venideras. Sí. Hoy, al no tenerla, muchos lo que dicen es que es un activismo XY directamente, y se nos estigmatiza de tal forma porque dicen es que no hay una norma que les proteja como tal, ¿no? Entonces, es evidente que se requiere una norma jurídica, ojalá de carácter internacional, y sabiendo que el derecho internacional es un derecho complementario al derecho doméstico de cada Estado, ¿sí? Pero que obviamente se contribuye enormemente en esa protección de los defensores y defensoras en todo el planeta.
Muchas gracias, Pablo. Bien, y la última que hemos seleccionado, porque como les decía, ya estamos sobre la hora, es una pregunta que quizás Juana pueda responder. Dice, ¿qué rol pueden jugar los mecanismos de justicia indígena y los sistemas de conocimiento tradicional en la protección del medio ambiente? Mira, todo, porque ahí está la fuente más rica de la naturaleza, porque nosotros hemos salvaguardado, los pueblos lo hemos defendido hasta el día de hoy, la naturaleza. Nos han muerto, nos han judicializado. Y quiero ahora, a través de ustedes, también decirle que en estos momentos tenemos uno de los loncos que lo trajeron extraditado de la Argentina, el lonco John Iguala. Precisamente anoche en los calabozos fue golpeado, hoy día lo tienen en los calabozos, maltratado, castigado. Más de sus 6 compañeros fueron violentamente castigados. Le botaron la alimentación. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué están haciendo con la gente que defiende la naturaleza? Nosotros tenemos todo, solamente que ustedes, con su mala idea, con su idea contaminada, quieren hacernos volver a una cosa que no es nuestra. Y lo nuestro está siempre allí esperando. Allí está el NOR, Monien, que es la conducción política, social, económica, cultural, ancestral de nuestro pueblo. Ahí está todo. Tenemos tribunales, tenemos formas políticas, sociales, económicas, tenemos la medicina ancestral, tenemos nuestras formas de engendrar a nuestros hijos, tenemos nuestras formas de criar desde aquí adentro a nuestros hijos, tenemos formas de ver la naturaleza, ver cuándo se siembra, cuándo no se siembra, ver cuándo va a venir el agua, cuándo no va a venir el agua. Y no necesitamos tener ninguna tecnología, nacemos con esa tecnología incluida en nuestro cuerpo, viene nuestro ADN con eso. Por eso le decimos a toda esta gente que hace leyes sobre leyes, que hace cosas, al final se entorpecen con sus leyes y finalmente no hacen nada en favor de nuestro pueblo. Si no es engorroso, ahora mismo estoy escuchando, sí, a un defensor lo maltratan, como es mi caso. Yo he recibido muchos maltratos. Lo llevé a la Corte Penal Internacional, a la CIDH, a los Estados Unidos. Van 10 años ya. Me mataron una criatura a golpes. Y todavía no hay un fallo, porque están buscando no sé quién. Están buscando los acuerdos políticos para condenar a quién. ¿Ve? Por eso no pueden hacer eso. Nosotros fuimos a la Corte Penal Internacional ahora para ver qué nos van a decir. Ya ha pasado un año y no nos contestan este arbitraje, que tuvimos que viajar a España a solicitar a ambos abogados que los ayudaran, y ellos generosamente nos ayudaron sin cobrarlos ni medio peso, como dice la canción. Están con nosotros, que es Rodrigo Lledó, está otro abogado más que está Javier Pineda, y que hay otra abogada más que se va a poner ahora, y el señor Baltasar Garzón. Hasta el momento no nos han cobrado absolutamente nada. Gente buenísima que se ha puesto al servicio de nuestro pueblo por ver la injusticia que nosotros vivimos. Entonces, por eso, ¿cuál es el llamado que le hago a toda esta gente? A unirse al pueblo mapuche, a defender la tierra. Han pasado 14.000 años que existe nuestro pueblo. Hemos defendido la tierra hasta el día de hoy. Han pasado 200 años, tantos gobiernos militares en la calle que nos disparan para matarlo. Pero si nosotros no somos los terroristas, si usted cree que nosotros fuéramos terroristas en estos 200 años, lo hubiéramos tenido despedazado entero los chilenos. ¿Cuántos chilenos ha matado el pueblo mapuche? Ninguno. ¿Y cuántos ha matado el Estado chileno? ¿Cuántos indígenas ha matado? ¿Cuántos ha matado el Estado argentino? Millones de indígenas, de mapuches, nos ha matado y nos siguen matando. Eso la mierda. Entonces llamo a reflexionar. Está la ley de la naturaleza, vamos por ahí. Eso. Muchas gracias, Juana. El tiempo se termina, no queda más tiempo, así que vamos. Veo callar. Gracias, Juana, por tus palabras. Con estos testimonios en primera persona de un profundo valor, altísimo valor el que nos han aportado, queremos culminar este enriquecedor evento
denominado Estrategias Jurídicas Comparadas en la Protección de la Naturaleza, el Territorio y sus Defensores. Hemos compartido a lo largo de esta jornada experiencias, conocimientos y herramientas desde diversos frentes, como bien han podido escuchar, reafirmando la urgencia de actuar en conjunto para poder defender nuestro planeta y a quienes lo protegen. Hoy más que nunca resuenan las palabras de la doctora Polly Higgins, quien fuera una de las fundadoras de Stop Ecocidio y una gran visionaria en este cambio de paradigma. Resuenan sus palabras con más fuerza que nunca. El ecocidio es un crimen contra la humanidad, contra la tierra y contra el futuro. No podemos seguir siendo espectadores de la destrucción masiva ambiental y de la criminalización de quienes la combaten. Realmente es hora de poder alzar nuestras voces y exigir información, participación y justicia. La protección del ambiente no solo es una responsabilidad, sino más bien un acto de amor hacia nuestro planeta en sus múltiples formas y manifestaciones. Que este encuentro nos inspire, nos motive, nos interpele y nos impulse a transformar el paradigma que nos ha llevado a una situación crítica, a una situación límite, quizás de no retorno. Muchas gracias a todos, a todas, por haber participado, por haber conectado, por la escucha activa, por sus aportes y por seguramente todas las acciones que desencadenarán este encuentro. Gracias a todos y les dejamos, por supuesto, las vías de comunicación para que este evento continúe por distintas ramas hoy en día que tenemos la posibilidad de comunicarnos a través de diferentes canales. Muchas gracias.